Buenos días y bienvenidos a todos. No podíamos comenzar mejor la mañana que de celebración y sin duda nos hemos puesto nuestras mejores galas concentrando toda una mesa de expertos para celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial, que sin duda es una fuente de innovación, es una fuente de riqueza para nuestro país y para nuestras empresas. Y además, quiero recalcar, la mañana de hoy tiene otro protagonista, que son las pymes, ese tejido que representa el 90% de empresas, no solo en España, sino en todo el mundo, y que de manera importante crea empleo y desarrollo económico. Yo creo que en un momento como este, de recuperación económica por una pandemia grande que estamos sufriendo, las pymes constituyen una prioridad y queremos poner nuestro granito de arena esta mañana para ayudar a que todas las empresas, pero sobre todo las pymes, puedan utilizar sus activos de propiedad intelectual para que tengamos empresas más sólidas, más competitivas y más resistentes, crear riqueza y crear puestos de trabajo. Queremos que esas ideas se conviertan en oportunidades comerciales y en valor económico. Así que analizaremos cuestiones prácticas, cómo gestionar, cómo proteger, cómo aprovechar esos activos de propiedad intelectual y hoy, que es también el día del matrimonio, qué pareja más perfecta que una propiedad intelectual y unas pymes para facilitar esa recuperación económica que tanto necesitamos en estos momentos. Así que el objetivo de esta mañana es mostrar y hacer fácil cómo proteger esa propiedad intelectual. Esta jornada está organizada desde Madrid Network, la red a la que represento, la red de innovación de la Comunidad de Madrid, donde ya somos más de 1.500 miembros y ayudamos fundamentalmente a eso, al crecimiento empresarial. También por uno de los grandes hacedores de estos encuentros, que es Money.org, que es una firma de consultoría internacional con presencia en España, en Bélgica, en Francia, en Polonia, y es experta en el asesoramiento y la gestión de incentivos fiscales vinculados con algo muy poco conocido, que están haciendo una gran labor, y lo quiero reconocer desde aquí, IP Box o Patent Box. Este incentivo es uno de los incentivos fiscales más potentes, pero lo hablábamos también en el previo, menos conocido. Puede suponer la reducción del 60% del impuesto de sociedades y en algunas comunidades autónomas de España el 70%. Así que muchas gracias también a Money.org por hacernos ver este potente incentivo fiscal y también colabora esta mañana con nosotros de forma especial CEBE-PYME, que es una entidad que surge fruto del convenio con la Dirección General de Industria, Cámara de Comercio, Oficina Española de Patentes, y también cuenta con el respaldo de los fondos FEDER. Pero tiene un objetivo principal, que es servir gratuitamente de soporte a las pymes españolas para proteger sus activos intangibles. Hoy vamos a conocer un poco más de ellos y cuál es su labor y cómo nos pueden ayudar. Y el panel de expertos que decía esta mañana de lujo, os voy a pasar a presentar ya, sin más dilación. Tenemos esta mañana aquí con nosotros a Mónica Castilla Bailos, que es la jefe de área de difusión, comunicación y relación de la empresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas y responsable del programa CEBI-PYME. Buenos días, Mónica, y encantada de tenerte aquí esta mañana. Buenos días, Gemma. Muchas gracias por contar con CEBI-PYME y con la Oficina Española de Patentes y Marcas, y aquí estaremos compartiendo esta mañana del Día Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual. Muchas gracias. Tenemos también a Alejandro Puerto Mendoza, registrador de la propiedad intelectual de la Consejería de Cultura, Turismo de la Comunidad de Madrid, la administración siempre necesaria para este tipo de trámites. Gracias, Alejandro, por estar aquí esta mañana. ¿Tienes el micrófono quitado? Ahora ya. Ahora. Buenos días a todos y muchas gracias por la presentación, Gemma. Pues eso es, en este caso, pues la administración también apoyando a la empresa, y en el ámbito que vamos a tratar hoy yo creo que tiene una gran importancia el papel que puede desempeñar el registro, que es un gran desconocido, mucho más que, creo yo, que el ámbito de la marca y de la patente. Por lo tanto, bueno, pues espero que podamos aportar un valor añadido a la sesión.
Seguro, es un gran desconocido y a veces nos da miedo. O sea, lo que es abrir una puerta de administración y dices, me van a pedir muchos papeles. Bueno, pues aquí tenemos a Exactamente. Alejandro hoy para que nos ayude y nos va a costar dinero, que tampoco mucho, que ya nos lo contarás luego. David Fuentes, ese gran hacedor del conocimiento del IP Box, Patent Box en España. Creo que se reconocerá un poco tu labor y se está reconociendo ya por darnos luz sobre ese incentivo fiscal. Buenos días, David, Country Manager de Money.io España. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Feliz día de la propiedad intelectual a todos y espero que entre todos pongamos nuestro granito de arena para las pymes, que siempre lo dices tú, Gemma, son el 99% del tejido productivo y la idea es apoyarles y ayudarles a maximizar sus proyectos. Pues ahí vamos. Sergio Peñalver, del otro lado de la cámara. Estos son los que han hecho la innovación de verdad y se han encontrado con miles de dificultades que nos contarán. CEO de Blackbinder, la aplicación española de la que hablan todos los músicos. Posiblemente la aplicación más práctica con la que pueden contar los músicos hoy en día. Gracias, Sergio, desde Navarra. Buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a este evento y bueno, para poner nuestro granito de arena de poder contar nuestra experiencia y qué es en lo que, ¿no? por qué siempre nos hemos basado en la estrategia de protección industrial o intelectual para desarrollar nuestro negocio y al menos pues, contarlo, compartir experiencias y si alguien puede aprender, pues mucho mejor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Y desde ese mundo también de conectar con experiencias y con el día a día de las empresas, Fernando Latorre, desde Soria, CEO de Conéctate Soluciones. Ellos desarrollan sobre todo tecnologías y conocimiento aplicado a la salud, algo que hoy día pues, nos afecta tanto. Tienen asistentes quirúrgicos de chatbot, virtuales y muchas cosas más que nos contarán. Buenos días, Fernanda, y encantada de tenerte aquí esta mañana. Hola, buenos días a todos y gracias por contar con nosotros también para este evento, para dar nuestra opinión y poder contar cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Cómo hemos ido protegiendo la propiedad intelectual de lo que íbamos haciendo, ¿no? y la aplicación que tiene ahora en salud. Pues vamos a ello, vamos a comenzar con la mesa redonda y vamos a empezar por Mónica. Para todos los que nos están viendo y escuchando, que son la mayoría pymes, pues como decíamos, el tejido empresarial español, cuéntanos qué es CEBIPYME, con qué espíritu nació y sobre todo cómo podéis ayudar a las pymes. Muchas gracias, Gemma. CEBIPYME nació con un espíritu de ayudar a las empresas a llegar al mercado, ¿no? Nos dimos cuenta ya en 2008-2009, que fue cuando firmamos este convenio de colaboración, esta terna de 3 actores que apostamos porque esta I+D llegar al mercado traducida en rentabilidad para las empresas y en innovación, que realmente la innovación es cuando se pone en valor esta I+D y empieza a rentar a la empresa el esfuerzo que ha hecho en apostar por la diferenciación y la competitividad, pues con Cámara de Comercio de España y con la Dirección General de Industria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues apostamos porque no solo podíamos ayudar a las empresas a visibilizar aquellos activos intangibles que podían ser protegidos por propiedad industrial, sino algo más, ¿no? Queríamos que ayudarles a pues, cómo se monta una empresa, en la asistencia que te puede dar una cámara de comercio para ayudar a socios que estén en el mismo sector económico que tú, la Dirección General de Industria, bueno, pues todas las ayudas que tiene también el Ministerio para la implantación de las pymes, etcétera. Éramos 3 actores que lo que intentábamos siempre es acompañar a la empresa de esa idea al mercado. Así nació CEBIPYME y CEBIPYME pues empezó a extender por toda España. Queríamos que las pymes a nivel local pudieran tener también una asistencia en los puntos de origen y fuimos pues con nuestra maleta y con nuestras ilusiones de cámara en cámara pues predicando qué es lo que nos gusta, porque yo no concibo un mundo sin estar cerca de las pymes y al final, aunque nosotros estemos en Madrid, pues somos de todas partes de donde nos vayan a requerir. Así que el proyecto se inició con la mayor de las ilusiones. Tenemos una página web que os invito a consultar, que es cebipyme.es, y ahí podéis solicitarnos asistencia gratuita en cualquier aspecto de la innovación. Y también vamos a poner en breve pues, conversaciones con los expertos, porque ahora mismo en un mundo que nos ha obligado a
a implantar lo digital, que yo creo que también es una oportunidad, nos podéis tener mucho más cerca. Entonces, bueno, pues os invitamos también a que nos podáis visitar en estas videoconferencias con expertos y que nos contéis vuestras inquietudes. Es cierto, y nos hemos dado cuenta que aunque estemos en ferias sectoriales o dando eventos, la empresa quiere ser especial y quiere ser única, y escuchar sus problemas y acercarte y ponerte en sus zapatos con su realidad y aterrizar las soluciones propias a sus problemas diarios, creo que es el mayor valor añadido que tiene este programa. Y además es gratuito, o sea que lo que queremos es que se construya una estrategia basada en propiedad industrial desde el inicio, no que se acuerden de nosotros cuando vienen los problemas. Y ya luego, bueno, pues hay agentes, hay expertos que pueden aterrizar las soluciones o las recomendaciones que este programa pueda dar, ¿no? Pero siempre basado en una estrategia que esté alineada con el modelo de negocio. Yo creo que esa es la solución al éxito y sobre todo a una implantación sólida en el mercado y una competitividad que va a marcar la diferenciación y que las pymes dejen de ser tan pymes. Pues gracias por abrirnos esa ventana que sin duda muchos no conocerían y acercarnos un poco a esa ayuda que es necesaria en este momento más que nunca, para hacer crecer nuestras pymes y para rentabilizar, sobre todo rentabilizar lo que es la innovación. Pues vamos a otra parte de la administración. Alejandro, registro de la propiedad intelectual. A veces no lo conocemos demasiado, cómo funciona, por qué es importante. ¿Y qué percepción tenéis también? Madrid dice en el motor económico de España, ¿qué percepción tenéis desde el registro de la propiedad intelectual del uso que hacen las empresas y los emprendedores del registro de la propiedad intelectual? Acércanos un poco más también esto. Muy bien, bueno, pues yo voy a comenzar recogiendo una idea que ha contado Mónica, y es que la protección de estos intangibles que tienen las empresas tiene que partir del inicio. Es decir, la importancia de proteger las patentes, las marcas, los derechos de propiedad intelectual, especialmente sobre bases de datos o software, tiene que hacerse desde el nacimiento de los trabajos dentro de la organización, porque, claro, hay una idea que es importante tener en cuenta, y es que mientras patentes y marcas, ¿no? La Oficina Española tiene un monopolio, que hasta que no registran la marca o la patente no van a poder ejercitar ningún derecho en exclusiva. El software o las bases de datos, es decir, del ámbito de la propiedad intelectual estrictamente hablando, ¿no? El de derecho de autor, los derechos se pueden ejercitar desde un principio, no hace falta registrarlo. Entonces esto ha llevado a que de una forma u otra pues no le hayan dado tanta importancia a la hora de proteger estos intangibles, ¿no? De tal forma que si más adelante, después de haber creado una determinada, por ejemplo, un software, ¿no? Puede haber pasado 2 o 3 años, en un momento dado quieren inscribirlo, se le pueden plantear determinados problemas, bueno, desde el punto de vista de la reconstrucción de toda la documentación, que es verdad que es prolija, pero que es la que exige la norma para dotar de seguridad jurídica a la inscripción, que al final es un poco lo que va buscando. Por eso, la percepción que tenemos nosotros es que solo en aquellas empresas que desde un principio han tomado como eje vectorial la protección de sus intangibles, solo estas empresas son las que realmente hacen un uso periódico y conocen bien todo el proceso de inscripción. Cuando viene una empresa que nunca ha inscrito, pues es verdad que le parece todo muy, pues demasiada documentación, mucha formalidad, pero en el momento que entienden un poco qué documentos son, cómo funciona la legislación. Muchas veces dicen, pero ¿por qué me pides tanto para inscribir? Digo, es que imagínate que otra empresa, otra persona inscribiera este mismo software tuyo simplemente con haber hecho una mera declaración, sin una firma legitimada, sin una serie de comprobaciones, pues al final se volvería un instrumento totalmente inservible para su finalidad, ¿no? Entonces, igual que una empresa cuando compra un inmueble para desarrollar ahí su actividad, no se le ocurre no inscribirlo en el registro de la propiedad inmobiliaria, ¿no? Porque es lo primero que hacemos todos, hasta a nivel particular, pues que en este paso es lo mismo. Ese uso que hacen las empresas, pues yo creo que les falta esa percepción para poder digamos, incluir en su política diaria de desarrollo de su propiedad intelectual, pues los mecanismos necesarios para asegurar que
creación intelectual que genera derechos, automáticamente inscribirla con el fin de tenerla protegida y que si en un momento dado una due diligence o una venta de ese software o lo que sea, va a ayudar indudablemente y va a dar un valor añadido al patrimonio intangible de la empresa, ¿no? Vale, es un poco, dices al principio, con mucha burocracia, pero en cuanto económicamente, ¿es caro? A ver, hacer una solicitud de inscripción en el registro es muy barato, es decir, cuesta 13,33 € la solicitud, que no hay que renovarla. Es verdad que en el ámbito de la empresa esto puede subir más, porque supongamos que es un software que han creado 5 autores. Claro, esos 5 autores pues tiene que acreditarse ante el registro que los derechos de propiedad intelectual que nacen en la persona física son transmitidos a la persona jurídica, en este caso la pyme, ¿no? O la empresa que quiera. Entonces, claro, hay que aportar los correspondientes contratos o bien de relación laboral o bien de transmisión inter vivos. Claro, esos contratos pues a lo mejor hay que hacer las determinadas compulsas o lo que sea, pero la inscripción es realmente económica, teniendo en cuenta que no hay que repetirla más allá. Hombre, si el software el día de mañana se actualiza, pues tendrás que hacer una nueva solicitud, porque solo queda registrado lo que se ha depositado en el registro, lo que no. Pero es algo realmente económico, es un servicio público y como tal servicio público, pues el coste yo entiendo que para una empresa es mínimo. Pues animamos a todos a ello. Bueno, pues vámonos, como decía, al otro lado. Sergio, Fernando, a la calle, a pisar barro. Sois 2 empresas que se puede decir que han hecho los deberes en cuanto a protección de su innovación, de este activo intangible tan preciado, y 2 empresas pequeñitas que habéis nacido de manera modesta. ¿Nos podéis contar un poco sobre vuestro proyecto, cómo ha sido el proceso de obtener patentes de un método soportado por un ordenador o sistema digital? Sergio. Venga, yo primero voy a contar un poco lo que hacemos rápidamente, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado un sistema para trabajar con partituras digitales, ¿no? El problema que detectamos es el paso de páginas. Os cuento rápidamente en la música. Si todos tenéis en la mente un pianista, hay una persona a su lado, generalmente vestida de negro para que no se le vea mucho, que está perfectamente coordinada con el pianista para pasarle la página, ¿no? Entonces, se llama pasapáginas, de hecho es el nombre que tiene así, ¿no? En una orquesta, a la mitad de una orquesta, sobre todo la mitad de los instrumentos de cuerda, dejan de tocar para pasar la página a la otra persona que comparten atril, precisamente para que la música no se pare, pero tienen que pasar la página, necesitan seguir leyendo la música, ¿vale? ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues como principal innovación hemos hecho olvidarnos del concepto de página, ¿vale? Nuestra propuesta es un teleprompter que tiene una característica o una particularidad que nos lo da la música escrita. La música escrita tiene 2 informaciones, además del sonido, de que no suene una nota do o una nota re. Lo que tiene es una información de tiempo, una negra, una blanca, son las distintas, ¿no? Con esa información de tiempo, nosotros lo que conseguimos es calcular una velocidad. Quizás la velocidad a la que se va desplazando el teleprompter en frente de los músicos, para que siempre tengan la música que tienen que leer mientras están tocando, ¿no? Entonces se va adaptando a la velocidad. Claro, este sistema, además de novedoso, tiene actividad inventiva y tiene dificultad técnica, con lo cual es algo que puede ser perfectamente que son las 3 aristas que son necesarias para tener una patente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde el principio tuvimos claro que podría ser un objeto de protección, lo hemos peleado, solicitamos la patente desde el principio en la Oficina Europea de Patentes. Nos hemos peleado mucho porque sí que es cierto que hemos rechazado varias veces propuestas de concesión de nuestra patente porque queríamos proteger lo que nosotros creíamos que era necesario. Los examinadores de patentes siempre, y es su labor, intentan reducir un poco la amplitud de lo que queremos proteger. Y nosotros hemos llegado a ir a Múnich, a un tribunal delante de 3 examinadores, a defender nuestra posición, porque realmente lo que nosotros perseguimos es que la protección, además de proteger esta innovación o este invento que hemos hecho, tiene que ser algo que vaya alineado con la estrategia del negocio, con lo cual no es solo patentar por patentar o por tener protección, tener beneficios fiscales que está muy bien y esas ayudas que luego nos contará David, pero tiene que servir para desarrollar el negocio, ¿no? Sobre todo para estar muy protegidos. Y sin más, ahora mismo tenemos las patentes extendidas en Estados Unidos, Rusia y China, además de Europa, precisamente por eso, porque siempre van alineadas con nuestra estrategia de negocio. Fernando, cuéntanos un poco también vuestro bagaje desde un perfil también humilde de empresas muy pequeñitas que nacéis
que nacéis pequeñas. Sí, bueno, de hecho nosotros comenzamos a proteger la propiedad intelectual antes de constituir la empresa, porque cuando surgió el proyecto, que ahora os contaré por encima, porque es extenso, pero bueno, para que se entienda de forma fácil, pues nos dimos cuenta de que teníamos que empezar por ahí, ¿no? Que teníamos que empezar protegiendo la propiedad intelectual de lo que queríamos hacer, porque era algo muy novedoso, que no existía nada parecido en ningún sitio. Y nosotros todavía no éramos emprendedores, o sea, simplemente éramos dos personas que habíamos detectado un problema que queríamos resolver y que teníamos que invertir mucho dinero y tiempo para hacerlo. El problema que habíamos detectado era que cuando, en el caso de donantes de sangre, cuando una persona acude a donar, tiene que rellenar un formulario sobre pues, enfermedades que haya tenido, medicación que está tomando, etcétera, ¿no? Y además hay una legislación en todos los países que restringe el número máximo de veces que puede donar una persona. Hombres y mujeres, ¿no? Es diferente en algunos casos, y nos dimos cuenta de que ni en España se podía conocer cuántas veces había donado una persona en otras comunidades autónomas, ni en Europa se podía conocer tampoco cuántas veces había donado una persona en otros países, y lo mismo ocurría en el resto del mundo. En Estados Unidos tampoco había una forma de conocer el número de donaciones que había hecho una persona, en la India tenía el mismo problema que aquí en España. Es decir, que vimos que era un problema global. Entonces, empezamos protegiendo eso, empezamos desarrollando un identificador universal de donantes de sangre. Como el método, la forma de proteger eso era haciéndolo mediante un método, precisamente, ¿no? Haciendo un método, un procedimiento en el que tienes que detallar los pasos, ¿no? Qué pasos y de qué forma técnica vas a implementar esos pasos, ¿no? Entonces, hicimos eso, luego constituimos la empresa y después, posteriormente, pues fuimos viendo otros problemas adicionales que además fuimos solucionando, ¿no? Pues tampoco había una forma de poder identificar y verificar que un médico tiene una cualificación X que le permite ejercer como médico, por ejemplo, en la telehealth, que está ahora muy de moda, ¿no? Hacer videollamadas con médicos, buscar médicos a través de Internet, pues no había una forma, ¿no? de verificar eso. Tampoco había una forma de poder unificar y compartir los datos de salud y poder viajar con ellos, que está ahora también de moda con el tema de COVID, ¿no? De poder verificar las vacunas o los test de laboratorio. Pues todos esos problemas que nosotros habíamos identificado es lo que hicimos, ¿no? Fue la tarea principal durante los primeros años fue ir protegiendo esto, ¿no? Antes de poder pasar a dedicar tiempo al desarrollo como tal. Pues si siempre hemos sido sensibles al tema de la salud, mucho más ahora, así que os animamos a seguir adelante con vuestro proyecto. David, ya hemos escuchado a Sergio y a Fernando, que son perfiles de empresas con las que soléis trabajar para ver cómo rentabilizan ese tipo de innovación, esas ayudas. Creo que además estáis colaborando con Conéctate Soluciones. ¿De qué manera ayudáis a las empresas? ¿Cuál es vuestro valor añadido en esos incentivos fiscales, en esas ayudas? Sí, bueno, lo primero, pues muy interesante lo que ha contado Sergio y Fernando. Es un perfil de empresa innovadora que creo que son como un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, nuestra propuesta de valor básicamente, y de forma muy pedagógica y didáctica en este de la propiedad intelectual, es ayudar a las pymes, que son el 99% del tejido empresarial en España, pues a maximizar sus proyectos de I+D+I, sus proyectos de innovación, de investigación y desarrollo, ¿vale? Entonces, yo el primer mensaje que quería lanzar era que las pymes pues que se apoyen en un experto, en el que sea, ¿vale? Igual que alguien que para hacer la declaración de la renta se apoya en su gestor, o para se te estropea el coche vas a un mecánico, bueno, pues si tienes un problema y quieres maximizar tus proyectos de I+D+I, pues apóyate en un experto, ¿no? Entonces, la propuesta de valor de Munioc, ¿cuál es? Pues estudiamos caso a caso, y vuelvo a repetir, la mayor parte de las empresas son pymes en España, todos los proyectos que han acometido en los últimos años, y nos podemos retrotraer los últimos 4 años, para maximizar la financiación que existe en España vía menor pago de impuestos sociedades, vía menor pago de costes en la seguridad social de los empleados, y también ver cómo se maximizan y compatibilizan todos esos incentivos, porque a veces son incompatibles, ¿vale? Entonces, primer mensaje que lanzaré aquí en guiño a la propiedad intelectual que estamos hablando hoy, pues dentro de todos esos incentivos, ahora mismo todo el mundo hablamos de las ayudas europeas y estamos un poco como locos en España con las ayudas europeas. Todos estamos leyendo en prensa qué está pasando, que es el Tribunal Constitucional alemán, que si cuándo van a llegar las ayudas. Bueno, yo desgraciadamente creo que en este año va a llegar muy poco a nivel del fondo, eso es así, no lo digo yo, lo dicen todas las instituciones, y mientras tanto las pymes necesitan financiación, eso es un hecho, ¿no? Entonces está muy bien acudir a las ayudas europeas,
pero si necesitas un proyecto en 2021, pues hay otras vías de financiación, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tratamos de aquellas empresas que invierten en propiedad intelectual, en software, como ha dicho Alejandro, o en patentes, como ha dicho Sergio, como ha comentado Mónica o Fernando, que puede tocar un poco de todo, ¿vale? Pues hay incentivos fiscales muy, muy potentes que te ayudan a tener un ahorro fiscal muy grande. Y en concreto hablo del Patent Box, que es muy desconocido en España y que tiene un ahorro fiscal del 60% de impuestos sociales. Entonces, el mensaje por terminar es, ayudamos a las empresas con un traje a medida de cuál es el mapa que tienen que hacer, el roadmap que tienen que hacer para maximizar todos sus proyectos de I+D+I, bien sea ayudas, bien sea deducciones, bien sea Patent Box o bien sea una conjunción de cuáles, de todas ellas y en qué orden acometerlos, ¿vale? Y esa es la principal propuesta de valor que hacemos para nuestros clientes. Pues gracias, David, sin duda de gran ayuda ese traje a medida para rentabilizar nuestra innovación. Y Mónica, volvemos a ti, vamos a insistir un poco más. Nos has comentado el apoyo que presta CEBIPYME, pero desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, desde esa gran casa. ¿Cómo ayudáis? ¿Qué tipo de empresas pueden acceder a ellas? Si también en este último año habéis tenido pues, algún, especialmente que ha habido más empresas, menos, ¿cómo ha sido también? Cuéntanos un poco este último año, que yo creo que ha sido un cambio para muchas empresas de paradigma. ¿Han recurrido más a vosotras? ¿Estamos más parados? Pues efectivamente, la pandemia, si algo positivo tenemos que sacar de todo esto es que las empresas han reaccionado y se están reconvirtiendo. Y esto es cuestión de supervivencia. La gente ha empezado a hacer otras cosas, cosas que la sociedad ha reclamado en un momento dado que no sabíamos que iba a venirnos esto, y es cierto que en el último año las invenciones, las solicitudes de invenciones han crecido casi un 20%, quiere decir que el mundo tecnológico se ha movido y además un movimiento para proteger eso que nos hace ser diferentes y competitivos. Las marcas han crecido en menor medida, pero han crecido también, con lo cual, y en estos 3 primeros meses del año hemos visto que también están creciendo el número de marcas, las empresas se están constituyendo y están registrando sus signos distintivos de cómo se identifican en el mercado sus productos y servicios, con lo cual esto es una buena noticia, y es que el mercado se está moviendo y se está generando empresa. Y contestando también a tu pregunta de si nos han necesitado más, por supuesto, nuestro servicio de apoyo a la PYME, que es también un servicio gratuito, nosotros asistimos a las empresas en registrar, por ejemplo, marcas a través de la sede electrónica de la oficina. Hemos triplicado las llamadas y los puntos de atención a los mails de atención a las pymes, y lo hemos notado porque realmente la gente ha necesitado nuestra asistencia y sabe que estamos cerca y a su lado, ¿no? Aparte de esta asistencia a través del punto pyme, que es pyme@oepm.es, pues deciros que también la oficina ayuda económicamente al registro de invenciones, tanto de patentes y modelos de utilidad. Según la ley de patentes, la ley 24/2015, las pymes y los emprendedores tienen un 50% de descuento, ya nada más empezar a solicitar, tanto en la tasa de solicitud, en el informe sobre esta técnica, en el informe sustantivo y la tercera y cuarta anualidad, lo podéis ver en nuestra página web. Y también si presentan sus solicitudes a través de la sede electrónica, tienen un 15% de descuento adicional. Esto no quita que, una vez pagadas las tasas, al año siguiente, por un plan de ayudas o subvenciones que lanza la Oficina Española de Patentes y Marcas, que ahora en mayo vamos a lanzar la convocatoria de este año, tenemos un crédito presupuestario de 4 millones de euros para devolver en tasas. O sea que pymes y emprendedores, desde el 70, 80 hasta el 90% de las tasas, tanto en solicitudes nacionales de patentes y modelos de utilidad y de internacionalización, ya sea solicitudes internacionales vía PCT o patente europea, se les devuelven las tasas que hayan pagado. O sea que es cierto que registrar no es barato, no son 13 euros como el registro de la propiedad intelectual de Alejandro. Es cierto que se necesitan expertos externos que ayuden y acompañen, como ha dicho Sergio, en toda la estrategia y a redactar las solicitudes de patentes o de modelos de utilidad, es cierto, pero luego el registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas ya hemos visto que no es tan caro. Es más caro el no tenerlo registrado, y animo a todas las empresas a utilizar estos medios.
Y además, para marcas y diseños nacionales, este año la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ha lanzado un fondo de ayudas de 20 millones de euros y devuelven el 50% de las tasas tanto de marcas y diseños nacionales y también ante, por supuesto, la EUIPO, las marcas de la Unión Europea. Con lo cual, os animamos, este año es nuestro año, estamos de moda las pymes, está de moda la propiedad industrial. Como os hemos dicho en el previo, el 20 de abril es la primera vez que el Gobierno ha planteado en el Consejo de Ministros un acuerdo armonizado entre 4 ministerios, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ciencia e Innovación, Exteriores y el Ministerio de Cultura y Deporte, apoyando los derechos de propiedad industrial e intelectual como el motor de transformación económica industrial, uno de los motores más importantes que pueden tener nuestras pymes. Así que os animo a que este año sea realmente un punto de inflexión en toda la política empresarial y estratégica alineada con la propiedad industrial e intelectual, y tenéis muchas herramientas a vuestro alcance, que sirvamos tanto las instituciones públicas como un apoyo y un acompañamiento, como aquí las que lo han sabido hacer bien, ¿no? Porque seguramente esas serán tractoras de otras que van a aprender cómo lo han hecho la gente que lo está haciendo bien y está llegando al mercado de una manera sólida y consistente. Pues gracias, Mónica, por darnos luz también en ayudas. Estaremos pendientes de esa convocatoria de mayo y bueno, estamos de moda y cuando se está de moda pues hay que aprovechar un poco este tirón de la propiedad intelectual, pero sobre todo el tema de la pyme que estamos recalcando mucho aquí esta mañana. Alejandro, vamos contigo. Estamos hablando del tema tecnológico, de todo el tema de software. En el actual ecosistema un poco español y económico, inundado por tecnologías, blockchain, inteligencia artificial, dinos qué diferencia o qué valor añadido puede tener acudir a inscribir en el registro oficial de la propiedad intelectual frente a otros medios. Cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, esto es un tema, una pregunta muy interesante, porque como comentaba anteriormente, el registro es voluntario en España, es decir, no hace falta inscribir los derechos sobre un software, si nos centramos en el software, para poder explotar los derechos, ¿no? Esto ha supuesto, como decíamos antes, que una parte de las empresas pues, no hayan optado por registrarlo, pues porque no es necesario, pero paralelamente han ido surgiendo también soluciones desde el sector privado que también han ofrecido servicios que muchos de estos servicios se denominan de registro de propiedad intelectual, aunque más de registro yo entiendo que son más bien de depósito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la diferencia principal o el valor añadido del registro de la propiedad intelectual se basa en la calificación de la documentación y de las obras que se presentan. Esto es, la ley de propiedad intelectual obliga o exige que para que se haga un asiento registral, el registrador califique la legalidad de las solicitudes presentadas. Esto implica pues un pronunciamiento formal pues sobre la existencia de derechos sobre la obra. Esto puede aportar un gran valor añadido en el sentido que hay empresas o particulares que no tienen muy claro hasta dónde llegan los derechos de propiedad intelectual. De hecho, denegamos no pocas solicitudes en el ámbito de software, pues por ejemplo, tratan de presentar meras funcionalidades que no se protegen por propiedad intelectual, la funcionalidad de un software, o simples ideas. Esto nos pasa mucho con las aplicaciones, con las app. Es decir, nos presentan dosieres, pues a lo mejor de 8 o 10 páginas, donde se describe incluso con pantallazos de forma muy sencilla de cómo va a funcionar en su día, qué distintas opciones te va a dar ese software o esa app, pero ahí realmente no hay derechos de propiedad intelectual. Esos derechos de propiedad intelectual nacerán cuando se cree el software, cuando se haga el código fuente que haga que funcione esa app o ese software. Con lo cual, claro, en relación a otros sistemas como son los ofrecidos también por estas empresas privadas a través de sellos de tiempo o incluso también sistemas descentralizados basados en blockchain, ahí lo que se hace es generar una evidencia digital que efectivamente te puede valer a efectos de un posible plagio futuro, ¿no? Pero el registro va mucho más allá,
porque además de darte ese valor añadido de ese examen de la legalidad, donde le puede advertirle a la empresa, oye, los derechos de este trabajador que me has presentado no están bien transmitidos, tienes que rehacer el contrato, con lo cual la empresa pues, va a tener como valor añadido que va a tener la seguridad jurídica de poder acreditar que no se le ha escapado ningún derecho de los que ha tenido de un trabajador, por ejemplo, o de un externo al que ha contratado, ¿no? Y luego está el principal valor añadido por el que estamos ahí hablando aquí, que es, por ejemplo, el del Patent Box, donde nos habla la ley del impuesto de sociedades que para obtener ese beneficio fiscal pues se trata de un software que tiene que estar registrado, ¿de acuerdo? Entonces, ese registro pues hay que hacerlo ante un organismo oficial que examine que realmente las personas son las que dicen que son, porque claro, en el registro pues hay que acreditar la inscripción en el registro mercantil de la empresa, los DNIs de los trabajadores, las firmas o bien con certificado digital o bien legítimas ante notario de todas las personas que han participado, es decir, que se hace un trazado completo, ¿no? Así que yo nunca, a mí lo que no me gusta es, bueno, lo que creo que tienen que tener claro es que no podemos equiparar el registro oficial de la propiedad intelectual que emite documentos administrativos con presunción de certeza legal, ¿vale? Porque así lo determina la legislación, con empresas de servicio de depósito privado que son muy útiles, que pueden servir para determinadas funcionalidades, pero lo que tenemos que tener claro es que no son equiparables, sino que en función de la necesidad que tenga una empresa, de su política de IP, pues le podrá interesar registrar en los dos o le podrá interesar registrar solo en uno, pero que tiene que conocer muy bien, eso es lo que nosotros nos esforzamos mucho del registro de la propiedad intelectual, tiene que tener muy claro qué es lo que te da cada uno. Y eso es donde les insistimos, que se examinen bien y que miren bien qué valores le da cada uno y que puedan elegir una vez conocido cuál es el que se adapta más a su política de IP. Pues gracias, Alejandro. Y David, un poco por alusiones y al hilo de lo expuesto por Alejandro, en ese examen, como asesores que sois, ¿con qué problemáticas os estáis encontrando y qué recomendaciones darías a todas estas empresas para maximizar su ROI, para rentabilizar ese retorno en la I+D? Sí, bueno, lo primero, no porque está Alejandro, porque ya hemos tenido reuniones previas con él, pero ya hemos hablado de Alejandro en concreto a nuestros clientes, porque efectivamente para beneficiarse el incentivo Patent Box o IP Box, y yo siempre explico por qué hablo de IP Box, ¿no? Y IP Box es porque, ya que estamos en el Día de la Propiedad Intelectual, es Intellectual Property Box, porque desde 2018 este incentivo, aparte de las patentes, también pueden beneficiarse a las empresas que tengan un software avanzado, ¿vale? Y el software avanzado es precisamente lo que decía Alejandro, que lo que te exige la ley para poder beneficiarte de este incentivo, el 60% de reducción en la base imponible de impuestos a sociedades, es que tiene que estar registrado. Y efectivamente tiene que estar registrado en una fuente oficial, como dice Alejandro, que es la Oficina Española de Propiedad Intelectual, ¿vale? Entonces nosotros, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con muchas empresas que cumplen todos los criterios, que a veces no es sencillo para beneficiarse de este incentivo, pero que no tienen un registro del software, porque como bien ha explicado Alejandro, no es necesario para poder actuar y poder tener ese software, ¿no? Para poder comercializarlo. Entonces, pues efectivamente les proponemos hacer el registro, entre otras cosas porque es necesario, y también lo que nos encontramos muchas veces es que las empresas, pues creo que lo ha citado también antes Sergio, acometen proyectos muchas veces sin una estrategia clara, ¿no? Entonces, muchas veces el tener una estrategia clara puede ayudarte a maximizar los incentivos e incluso poder aprovechar todo lo que has invertido en los últimos años, ¿vale? Es decir, lo que te permite el plazo de prescripción de tributos es que todas las inversiones que has hecho en tus proyectos de I+D+I, bien sea de software, bien sea en protección de proyectos vía patentes, bien sea en mejoras de procesos productivos, todo lo relacionado con I+D, puedes beneficiarte de todo lo desarrollado en los últimos 4 años, ¿no? Entonces, yo vuelvo a repetir el mensaje, voy a ser muy pesado hoy, en apoyarte y asesorarte en un experto, ¿vale? Porque al final, zapatero a tus zapatos, las pymes, si hay algo que caracteriza a las pymes es la falta de recursos, porque efectivamente por eso son pymes, ¿vale? Y una empresa pues tiene que apoyarse, si es bueno en temas de patentes, en registrarlas, por supuesto, en ir al mercado, en apoyarse en las instituciones y en apoyarse en un experto para que les ayude a financiar sus proyectos, ¿vale? Porque eso le va a ayudar en el crecimiento y va a redundar en el beneficio de todos, ¿no? Entonces, básicamente las dificultades que nos encontramos, Gemma, es que muchas veces las empresas están muy perdidas, ¿vale? Están muy perdidas, necesitan ese asesoramiento y al final les ayudas a centrarte y luego, cuando reciben esa financiación, pues obviamente están mucho más contentas y pueden invertir más en esos proyectos. Nosotros, y sobre todo tú, David, no eres pesado, eres constante en ese mensaje,
para ayudar y para meternos en la cabeza lo del IP Box, Patent Box, que en España lo teníamos prácticamente olvidado. Sergio, Fernando, vamos otra vez a la arena de las empresas. ¿Cuáles son los problemas que vosotros realmente os habéis encontrado a la hora de desarrollar vuestro negocio? Y al igual que le he pedido también a David, recomendaciones a la gente que esté en este proceso. Pues, bueno, Fernando, te damos la palabra ahora. Venga. bueno, básicamente el problema principal es la financiación siempre, ¿no? Los recursos. Porque cuando empiezas, obviamente, si empiezas con poquitos recursos y tienes que dedicar tiempo a buscar financiación, a la protección intelectual y además al desarrollo, ¿no? Tienes que ser multitarea. Entonces, pues el mayor inconveniente siempre es ese, ¿no? El tener acceso a financiación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la cultura empresarial aquí en España, por ejemplo, pues es un poco conservadora o bastante conservadora. Entonces, normalmente los inversores lo que buscan son proyectos que ya estén desarrollados, que estén ya testeados y que además tengan clientes, ¿no? para invertir en esos proyectos. Y les cuesta mucho más invertir en proyectos que lleven un trabajo de investigación de I+D+I detrás, que esté protegido, pero que todavía no haya tenido resultados, que todavía no haya tenido ingresos por ventas, etcétera, ¿no? Eso les cuesta bastante. Entonces, creo que es una cuestión también de mentalidad en cuanto aquí en España, porque en otros países no es así, ¿no? Pero que los inversores, sobre todo en proyectos que tienen ya unas patentes y una protección intelectual detrás, incluso estudios de valoración de intangibles, etcétera, detrás, ¿no? que dan una cierta seguridad, eso para los inversores precisamente debería ser algo que les diese confianza, ¿no? A la hora de invertir en una empresa y de ayudar precisamente a esto, ¿no? A poder crecer, poder crear empleo y que no inventen otros, que parece que es el lema que aplicamos aquí muchas veces, ¿no? Que inventen otros y luego lo fabricamos nosotros barato. Pues no, debería ser al revés, ¿no? Deberíamos ser nosotros los que inventásemos, no solo Alemania o no solo Estados Unidos, deberíamos ser nosotros los que inventásemos, nosotros los que creásemos riqueza aquí en España y nosotros los que fuéramos pioneros, ¿no? En muchas cosas en el mundo. Entonces, ese ha sido el principal problema. Luego, en cuanto a la redacción de patentes y demás, pues como todo, al principio no tienes experiencia, tienes que contar con buenos profesionales, ¿no? Que te asesoren, que te ayuden. Aún así, pues cometes errores. Por ejemplo, en nuestro caso, pues en la primera patente no explicábamos bien qué es lo que existía en ese momento, el estado actual de la técnica y cuál era la diferencia, qué es lo que no se podía hacer en ese momento y qué es lo que nosotros aportábamos. Y además explicarlo técnicamente con pelos y señales, ¿no? O sea, muy bien explicado técnicamente. Esos fueron los primeros errores que cometimos. Cometimos luego también algunos errores a la hora de traducir al inglés, porque en inglés, por ejemplo, procedimiento y método, que aquí en español puede ser lo mismo, no es lo mismo. En inglés, allí es método, no procedimiento en español es diferente. El método es algo concreto, mientras que el procedimiento es algo abstracto. En cuanto a la hora en el método de citar con los pasos, en inglés hay que hacerlo en gerundio, todo, generando, registrando, no es lo mismo hacerlo en una forma verbal que en otra. Entonces, bueno, al final vas aprendiendo, ¿no? Aparte de lo que es el lenguaje y la jerga de las patentes, pues vas aprendiendo ciertas cosas, ciertos errores que cometes al principio, pero bueno, que en nuestro caso tenemos ahora mismo 4 patentes ya en proceso internacional, una quinta que estamos también empezando ahora en proceso internacional, y las 2 primeras tuvimos algunos problemas, las siguientes, la tercera y la cuarta, no vamos a tener problemas en la protección en otros países. Así que, bueno, pues seguimos luchando, ¿no? Lo difícil es eso, es convencer a la gente de que el paso correcto, los pasos correctos, es eso, es proteger primero intelectualmente tu proyecto, que es lo que luego, aunque se tarde, porque las patentes se tardan 2, 3, 4, hasta 5 años, ¿no? Tener las patentes, pero eso va a dar la seguridad de que ese proyecto es viable y precisamente los inversores creo que deberían apoyar a proyectos así. Claro que sí. Como decía también Mónica y Alejandro, empezar desde el principio, protegiendo. Pues vamos a ver, Sergio, y no estoy de acuerdo, Fernando, que en España sí que inventamos. Lo que pasa es que a veces nos vendemos mal. Mira Soria, que ya tiene 3 patentes, ahí una empresa pequeña. O sea, que no, que tenemos que inventar más, pero también tenemos que dar más difusión a lo que inventamos. Sergio. Sí, yo por apuntar un poco las palabras de Fernando, sí que es cierto que, aunque inventamos, que no dejamos de ahí, hay poca cultura de
el tema de la protección intelectual e industrial. Coincido con él que no es una cosa muy valorada en los circuitos de inversión, que es una de las cosas que necesitamos las pymes o las startups para empezar, ¿no? En mi equipo, los expertos en patentes suelen decir una frase que es que invención, ¿no? Una invención o innovación es igual a invención más comercialización. Es decir, tenemos que buscar estas dos cosas. Esto es algo que no se tiene muy claro aquí en la cultura en el Estado, ¿no? Entonces sería bueno poco a poco con actos como este pues ir un poco evangelizando, ¿no? a todo el circuito de pymes. Preguntabas por las dificultades, no sé, yo tengo cientos de dificultades y no miles, o sea, problemas para desarrollar el negocio, muchos. Pero bueno, hablando de derechos de autor o de propiedad industrial que estamos hoy, en nuestro caso, en BlackBinder tenemos un claro problema, una clara dificultad con los derechos de autor de las partituras. Nosotros tenemos un sistema que sirve para leer partituras que generalmente son obras que están protegidas por derechos de autor. ¿Vale? Tanto por compositores vivos, con sus 75 años de protección desde el, ¿no? Bueno, están vivos desde el momento de la muerte, y también con la propia protección que hacen las editoriales, porque cada nueva edición de una obra pues tiene sus X años, 30 años de protección, ¿no? Entonces nosotros necesitamos hacer nuevas ediciones para nuestro sistema. Entonces, uno de los principales esfuerzos de muchos de estos años es intentar llegar acuerdos con las editoriales, con los propietarios de los derechos, para que hagan nuevas ediciones, pero en un formato digital. Ahora mismo, la principal dificultad que tenemos en este área es que pues hay mucha reticencia, mucho miedo, sobre todo a la parte del pirateo, ¿no? El principal formato para difundir partituras ahora mismo en digital es el formato PDF, que el formato PDF tiene un problema, que es muy fácil de piratear, evidentemente. En el momento en que una editorial o un compositor pone su obra en un sitio en el que alguien se lo puede descargar, pues automáticamente es difundido a través de Internet a todos los sitios. Entonces están con este miedo, ¿no? Precisamente nosotros les ofrecemos una respuesta a esto, ¿no? Nuestro sistema, que, como os he dicho antes, no tiene páginas, pues no se puede imprimir. Y además es un sistema que funciona asociado a una innovación como la nuestra, en la cual funciona un teleprompter, con lo cual tampoco tendría sentido sacarlo de esta aplicación, ¿no? Entonces, de momento esa es una de las principales dificultades, convencer al entorno de la cultura y de los derechos de autor de que hay software o que hay tecnología que también es segura, que no tiene por qué ser todo pirateable. Bueno, tenemos el caso de métodos como Spotify que han hecho cambiar, ¿no? La forma en la que se trabaja con la tecnología y cómo vuelve otra vez el negocio de la música y los derechos de autor a ser un poco respetado. Como recomendación a los emprendedores, que es también lo que nos preguntabas, en sí, y en cuanto a la estrategia de producción industrial e intelectual, que cuenten con ella. David lo ha dicho, que se cuente con expertos, que se incorpore a ese equipo. A todos nos dicen en todos los cursos, en todas las mentorizaciones, que es importante cuidar a las personas, que hagamos eso, ¿no? Nos van educando la parte financiera, los circuitos de inversión, pero esta parte de la propiedad industrial siempre se queda fuera. Entonces, yo creo que también hay que contar con ella, o al menos tenerla en cuenta al principio, hacer un análisis de tu negocio, ver si se puede proteger, si es un negocio de tecnología o de desarrollo de tecnología, ver si te puede venir bien para ayudarte en la parte financiera, que es como lo que comenta David. Bueno, esta es un poco la recomendación, tenerlo en cuenta, tenerlo siempre en cuenta desde el principio. Pues quería una respuesta muy rápida de los dos. ¿Necesitasteis rondas de inversión? ¿Os costó mucho conseguir las rondas de inversión? Bueno, cuesta. Sí, nosotros hemos hecho varias. Hemos levantado, como se dice así, alrededor de 2 millones de euros en rondas de financiación. Las primeras cuestan mucho y luego cada vez más. Sí. Así que es todo un aprendizaje. Sí. Cuesta, hay que hacerlo. Sí. Fernando. Sí, nosotros en nuestro caso hemos tenido financiación de diferentes actores, de Iberaval, hemos tenido financiación también de IFE para el desarrollo de un proyecto para donantes de sangre, hemos tenido también financiación de Crédito ICO. No hemos hecho ronda de inversión como tal, lo tenemos prevista empezar en el mes de junio, estamos ahora en una aceleradora europea y el día 1 de junio es la presentación para inversores. Y sí, cuesta mucho trabajo. De hecho, en 2018 nosotros contactamos con una persona que tenía mucha experiencia en el emprendimiento en salud, con una aplicación para cuidados de la mujer,
y que tenía experiencia también en Estados Unidos, nos dijo que a ella le costó muchísimo levantar una ronda de inversión, que nos teníamos que dedicar entre 6 meses y un año por completo a buscar esa inversión, con lo cual sí que es algo bastante costoso. Y es eso, la financiación, búsqueda de inversión es uno de los principales problemas. Sí. Pues seguimos ahora con Alejandro. La administración, hemos escuchado los problemas de Sergio, de Fernando, pero si ahora mismo una empresa se plantea solicitar la inscripción sobre un software, sobre base de datos o una obra multimedia, ¿qué le recomendamos? ¿Hay algún sitio donde se pueda obtener información de los requisitos formales? Imagino que también tendréis un registro online. Por ahí nos pedían también en el chat que dónde podían contactar con vosotros. Cuéntanos un poco. Sí, pues efectivamente el registro de la propiedad intelectual es único en toda España. Lo que pasa que su gestión está descentralizada en las comunidades autónomas. Esto, de hecho, bueno, yo estoy aquí como registrador de la propiedad intelectual del registro de la Comunidad de Madrid. Pero hay otros 11 registros, porque no todas las comunidades autónomas han querido ejercer sus competencias, ¿no? Y se puede dirigir uno a cada registro que considere, porque hay libertad de elección de registro y la inscripción tiene efectos en todo el territorio nacional, ¿de acuerdo? Entonces, si se quiere contactar con el registro de Madrid, con nosotros, pues nada, tenemos una página web que es el madrid.org, ¿vale? En comunidad.madrid.org, registro territorial de la propiedad intelectual de la Comunidad de Madrid. Tenemos igualmente un correo electrónico, tenemos un servicio de atención al público muy potente, tenemos un correo electrónico que es propiedad.intelectual@madrid.org, ¿de acuerdo? Que también se puede contactar por ahí con nosotros. También tenemos un número de atención, un número de teléfono para la atención. Y bueno, si son cuestiones complejas, bueno, pues nos lo pueden plantear a través del correo electrónico y obtener una cita. Pues para ver de qué manera, porque es verdad que el software, claro, no es lo mismo inscribir una obra literaria, ¿no? que inscribir un software donde en ocasiones viene, por un lado, con muchos autores, con tipo de creaciones que pueden incorporar creaciones preexistentes. Muchos software parte de software libre, ese software libre puede llevar unas licencias que restringen la posterior explotación, en fin, que puede haber una serie de problemáticas añadidas que requieren a lo mejor, bueno, pues, hacer un estudio un poco más en profundidad, ¿no? Y ya digo, yo siempre soy de los que sostiene que un servicio público se justifica por el uso que hace el público de él. Es decir, la legitimación de un servicio público no puede ser porque esté en la norma. Es decir, la legitimación es porque la gente acude, y si la gente acude es porque le da un determinado valor. A día de hoy, en el registro de Madrid recibimos 10.000 solicitudes anuales, dentro de las cuales pues, hay varias obras en sí, no significa que son 10.000 obras, ¿no? Entonces, este número de solicitudes no ha bajado ni siquiera durante el periodo de la pandemia, con lo cual, bueno, pues eso demuestra que sí que hay un interés por proteger estas creaciones, pero ahí, y es una crítica que me hago a mí mismo y tal, tenemos un gran problema de llegar al público. Muchas veces no se nos conoce o se nos confunde con otro tipo de organismos, con el depósito legal, con la agencia del ISBN, con entidades de gestión, en fin, y es ahí donde el registro público, por eso me gusta hablar siempre del registro público, el registro oficial de la propiedad intelectual, donde tiene que bueno, pues que estar presente para prestar el servicio público, que es para lo que se ha creado desde el siglo XIX, que esto es otra cosa que muchas veces se olvida. El registro de la propiedad intelectual se creó en el siglo XIX y desde ahí hasta ahora no ha dejado nunca de funcionar. Es verdad que con distintas configuraciones jurídicas diferentes, durante una época sí que fue la inscripción obligatoria, obviamente ahora ya, como hemos dicho, es voluntaria, ¿no? Pero bueno, como digo, en esos teléfonos y en esos contactos pueden ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de poder aportar el valor añadido que podamos proporcionarles. Pues esperemos que haya 10.000 y 100, que hay más o menos los participantes de esta mañana que también se unan. Pero, por ejemplo, yo mandamos un correo hoy, habrá empresas que os manden un correo hoy y mañana. ¿Cuándo le vais a contestar? O sea, no es de esto de, bueno, ya demándelo, no. Vamos a ver, el registro de la propiedad intelectual, y en eso me precio, prestamos un buen servicio de atención al público y rápido. De hecho, pueden consultar en las valoraciones espontáneas que se hacen a través de Google, que tiene ahí en el buscador, tiene bueno, pues las distintas reseñas, ¿no?
como siempre hay de todo, hay gente que, pues que está más satisfecha que otra, pero yo creo que para ser un servicio público, y yo estoy muy orgulloso de las 40 personas que trabajamos allí, con todos los problemas que en ocasiones hemos tenido, pues que muchas veces se tienen, pues porque no se puede dar o resolver absolutamente todos los problemas a todo el mundo, pero respondemos rápido y ya digo que rara vez pasan más de 3 días o 2 días en responder a las consultas que se nos hagan. También dependerá de la dificultad, pero no dejamos absolutamente nada sin responder. Así nos consta, que ya lo dijiste tú, pero así nos consta por las valoraciones de algunas empresas que se nos acercan. Mónica, ¿qué podemos añadir a esa ayuda, a esos servicios de atención a pymes y emprendedores que facilitáis vosotros? Bueno, pues aparte del servicio CEBIPYME, que es el que se presenta al principio de mi exposición, que vamos de la mano de Cámara de Comercio de España y de la Dirección General de Industria, que son 2 magníficos socios y que estamos encantados desde esta terna a ayudar a las empresas. Desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, bueno, pues tenemos el servicio de apoyo a los emprendedores. Allí les contamos un poco a través del correo electrónico o del teléfono bueno, pues qué registro, qué modalidad sería la adecuada para proteger esos activos intangibles de los que hemos estado hablando. Realmente miramos cuáles pueden ser susceptibles de internacionalización, ya que vayan a abrir mercado en otros países o en otras zonas comerciales. Les informamos que hay otros registros, porque los registros, el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene competencias a nivel territorial. En el momento que vamos a poner un pie fuera de nuestras fronteras, tenemos que ser conscientes que esos derechos hay que registrarlos allá donde vayamos a comercializar, fabricar o toda la cadena de valor de la puesta en el mercado. Con lo cual nosotros tenemos el deber de informarles que esos derechos hay que internacionalizarlos, ya hay un periodo de tiempo para internacionalizarlos. También los costes, y les asistimos pues eso, personalmente en todas las necesidades que tengan a través de los servicios de apoyo a la pyme. Y luego acabamos de lanzar en enero un servicio de diagnóstico en propiedad industrial, precisamente porque las empresas quieren que sean únicas y especiales para nosotros, y nosotros también tenemos que tener un trato de favor con ellos, ¿no? Entonces, este servicio de diagnóstico lo que intentamos es que la empresa, a través de una entrevista con un experto, pues analicemos todos los activos intangibles que manejan, para que, como hablaba con Alejandro y con Sergio desde el principio, creemos una estrategia de propiedad industrial alineada con su modelo de negocio. Luego ya, pues las recomendaciones que desde la oficina le podamos hacer, ya las aterrizarán con expertos externos, como decía David, siempre en manos de un experto, para que esto esté realmente bien presentado, bien analizado y bien gestionado, ¿no? Porque al final nosotros no podemos dar más allá de recomendaciones, la empresa es la que toma la decisión, pero esa decisión tiene que ser siempre alineada con un modelo de negocio consistente, solvente y que tenga también una trazabilidad en el tiempo, porque no, aunque nosotros intentamos hacer una foto fija de la situación de la empresa, siempre preguntamos cómo te ves dentro de 10 años, ¿no? Y cuáles son tus sueños de crecer y de establecerte. Pues esa estrategia tiene que ir alineada desde el principio con un modelo de negocio. Así que este servicio tiene un coste, es un precio público, cuesta 800 y pico euros con IVA, pero este año la Unión Europea, a través de la EUIPO, financia el 75% de este precio, con lo cual creo que es una buena estrategia el ponerse en manos, por lo menos, de instituciones que te puedan ayudar a aterrizar. Muchas veces las empresas se confunden, no saben si lo que están manejando es un derecho de autor, es algo que es susceptible de protección por propiedad industrial. Las digitales ahora mismo tienen mucha confusión en si su software es registrable por patente o modelo de utilidad, que eso es la pregunta del millón, las invenciones implementadas por ordenador. Deciros que aquí en España no son registrables los software por patente, y siempre y cuando ese software no esté implementado en un hardware o en una invención implementada por ordenador, con lo cual hay mucho desconocimiento. Os llevaríais las manos a la cabeza la cantidad de empresas que vemos que ni siquiera tienen sus marcas registradas y están poniendo productos y servicios en el mercado y llevan un marketing y un branding detrás increíble de años de inversión,
Y dices, ¿cómo puede ser que ni siquiera su identificación como marca, como empresa esté registrada, ¿no? Pues eso es lo que intentamos hacer desde la oficina, es una acción de sensibilización precisamente para que estos derechos sean contemplados desde el origen y por lo menos evitar que puedan sufrir pues, cierto pues, plagio, uso indebido por parte de terceros. Quería, Mónica, al hilo de esto que estás diciendo, una pregunta es un poco más larga, pero te resumo. ¿Puede un modelo de utilidad terminar vaciando de contenido un derecho de propiedad intelectual de software? Es que los derechos son sumatorios, no tiene por qué vaciar de contenido. Los derechos de autor, como bien ha dicho Alejandro, están para registrar ciertos aspectos intelectuales, como puede ser el código fuente o puede ser una obra literaria, etc. En el caso de un modelo de utilidad se registran aquellas soluciones tecnológicas que dan solución, por valga la redundancia, a un problema técnico. Y un modelo de utilidad se le exige novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. El registro pide otra serie de evidencias para registrarse como tal ante este organismo público. Nosotros exigimos, según la ley de patentes, esos 3 requisitos, con lo cual en una memoria descriptiva de un modelo de utilidad se va a describir aquellas soluciones tecnológicas que cumplan esos 3 requisitos y un software, como hemos dicho, no es susceptible de protección por una invención, ni un modelo de utilidad ni una patente, siempre y cuando se varíe o se altere una magnitud física y ese software se integre dentro de un hardware que conforme una invención implementada por ordenador, sí que es susceptible de protección, con lo cual no dejaría de contenido y de hecho nosotros recomendamos que los derechos sean que se sumen, que sean complementarios. Una cosa sería un modelo de utilidad, que además hay que hacer búsquedas de anterioridades en las bases de datos de patentes para saber si esa invención ya ha sido desarrollada por otro, porque se le exige una novedad mundial, con lo cual siempre antes de registrar hay que saber buscar en bases de datos de patentes y de marcas igual. No podemos registrar en un signo distintivo sin previamente haber mirado en las bases de datos de registro. Con lo cual siempre eso, poneros en manos de expertos que os ayuden a no confundir los términos, que hay muchos mitos urbanos y cuando me llegan a mí me provoca realmente muchas veces de decir cómo ha podido llegar esto a ser verdad, ¿no? Porque la gente te lo dice además con un conocimiento de causa que yo no sé muy bien cómo llega esto a conocimiento de todo el mundo. Entonces, no, desmitificar todas estas cosas, no, poneros en manos de expertos, estamos en la oficina a través de nuestros canales a vuestra disposición y siempre intentar que estos derechos sean una realidad de lo que queréis proteger. No todo puede ser protegible, pero proteger aquello que vaya a tener valor, porque el registro conlleva una serie de tasas y hay que renovarlas. O sea que yo siempre digo, mirar a ver lo que realmente es importante para la empresa, priorizar aquello a lo que vayáis a dar valor y proteger lo esencial, porque esas tasas, esas anualidades que hay que renovar y esos derechos que hay que poner en valor, porque luego hay que explotarlos también, eso tiene un coste y la rentabilidad tienen que salir las cuentas a la hora de rentabilizar esos derechos. Todo lo que nos dé un retorno. Sergio, Fernando, casos prácticos, es decir, nos estamos deseando escuchar los casos prácticos de la aplicación de vuestra tecnología. ¿Qué problemas habéis solucionado y qué casos prácticos podéis ponernos? Pues bueno, si quieres empiezo yo. Nosotros lo que empezamos a hacer fue unificar datos de las historias clínicas en diferentes territorios. Y entonces, tanto para el sector público como para el sector privado. Eso tiene aplicación ahora mismo, que tanto si te han puesto una vacuna en el sector público como si te has hecho un test de laboratorio en el sector privado, esos datos son tuyos, los tienes que poder llevar contigo y mediante blockchain pueden estar certificados y puedes demostrarlos en aeropuertos, en hoteles, ante cualquier médico. Esa es una de las aplicaciones de lo que hemos estado protegiendo y hemos estado desarrollando durante este tiempo. Luego, por otro lado, como comentaba antes, sería pues, a la hora de atender atención médica online, ¿no? Poder verificar que el médico que te va a atender efectivamente es un médico que tiene una cierta cualificación, que no...
y que luego posteriormente, si te hace una prescripción, la farmacia online, por ejemplo, en la que compres la receta, pueda verificar la firma de ese médico, ¿no? Por ejemplo, y que tú puedas verificar que esa farmacia efectivamente también no es falsa, y que el medicamento que compras que no sea falso, ¿no? Pues toda esa cadena lo que hacemos es, al final, es que todos los actores y todos los procesos en la cadena de la salud puedan ser verificados, ¿no? Que haya una trazabilidad, un registro unificado y una identificación universal de las diferentes partes, tanto de los pacientes o donantes como de los médicos y los servicios de salud, como posteriormente también, por ejemplo, en el caso de productos de origen biológico, sería lo mismo. Es decir, nosotros productos biológicos es tanto productos, medicamentos que se deriven de la donación de sangre o de la donación de plasma, como vacunas, por ejemplo, es un producto biológico también. Entonces, si a mí me pone una vacuna y me voy a vivir a otro país, por ejemplo, y al cabo de X años se detecta que ha habido un problema X y que los que hemos recibido una vacuna con número de lote tenemos que ir al médico para hacernos X pruebas, por ejemplo, no había forma ahora mismo de hacer eso, ¿no? Hasta que nosotros planteamos ese problema y lo protegimos. Es decir, ¿de qué manera, si yo estoy en otro país, en otro médico, me avisan de que esa vacuna que me puse me tiene que hacer cierta revisión, si no es así, si no es identificando la historia clínica y que haya una identificación universal de esos productos que esté asociada con la historia clínica? Entonces, todo esto tiene aplicación ahora con el tema de COVID, ¿no? Y bueno, y básicamente es el núcleo de lo que nosotros hacemos. Pues qué interesante y qué tranquilizador para nosotros como pacientes, porque la verdad es que ahora también este tema de la salud ha cobrado especial relevancia. Entiendo que seréis un niño mimado. En las rondas de inversión os tienen que llover, Fernando. O sea, pues seguro. Es lo que comentaba antes. La verdad es que cuesta mucho porque a nosotros hasta ahora lo que nos han dicho siempre es que en industria, cambiando alguna cosa, podían hacer otra patente que reemplazase la tuya, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de un sacacorchos, por ejemplo, puede ser, ¿no? Sacacorchos con perforación o sacacorchos sin perforación, ¿no? Podrían ser dos patentes diferentes. Pero en nuestro caso, uno de los ejemplos que pongo yo es, puedes cambiar alguna cosa y puedes hacer un registro unificado de identificación universal de árboles y productos madereros, pero no podrás hacerlo de pacientes, de médicos o de productos biológicos, ¿no? Entonces, eso cuesta que la gente lo entienda y que vea realmente a veces el potencial, ¿no? de lo que estás protegiendo, ¿no? Y de que, aparte del retorno económico que pueda tener después, toda esta protección es el beneficio también, ¿no? Que solucionar un problema que lleva un tiempo sin solucionarse y que ahora, bueno, pues está más en auge, ¿no? Por el tema del COVID. Pues en la medida de lo posible demos difusión y altavoz a tu innovación para que pueda haber rondas de inversión que nos van a ayudar a todos, como sociedad, como país y como mundo al final. Sergio. Bueno, en nuestro caso, yo voy a poner dos ejemplos. Pues nosotros somos una aplicación para leer partituras, ¿no? Que es es nuestra principal propuesta. Tenemos como usuarios desde hace mucho tiempo a Spanish Brass, que son una banda valenciana, que son el Premio Nacional de Música 2020, el Premio Nacional de Música del año pasado. Tenemos un ejemplo claro de uno de sus músicos, que es el que lleva la tuba. Ten en cuenta que una tuba pesa entre 12 y 15 kilos. Nosotros le hemos solucionado el tema de tener que moverse en el escenario para ir a pasar la página. Entonces, para él, que es un instrumento un poco incómodo para soltar las manos y estas cosas, pues está encantado con nuestra innovación. Y como principal ejemplo de éxito, un caso de éxito, pues llevamos 2 años trabajando con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, que la tenéis ahí en Madrid, en el Teatro Monumental, que ya este año todos sus conciertos los hace completamente con tecnología. Es decir, es la única orquesta en el mundo que usa tecnología para sus conciertos en directo y es la única que todos sus músicos están trabajando ya con una tablet en el escenario, que además, precisamente nuestra propuesta, nuestra innovación les ha permitido trabajar con más seguridad en los conciertos en ese año de la pandemia del COVID, porque lo que os he contado antes, de que en una orquesta se necesitan 2 músicos en un atril para que uno pase la página y no dejar de tocar, pues precisamente por motivo de las medidas de seguridad del coronavirus, ¿no? de la lucha contra el coronavirus, los músicos no podían estar a menos de 1,5 metros de distancia, con lo cual pues iban a tener muchos problemas para dejar de tocar y pasar la página, ¿no? Entonces, precisamente, nuestra solución lo que permite es que esas ayudas de atril no tengan esa función y que toda
y que los músicos puedan estar manteniendo esas medidas de seguridad, además de evidentemente, el evitar todo el trasiego o toda la gestión de partituras en papel, ¿no? Que también proporciona el digital. Estos son los dos principales casos un poco así de situación. Pues nada, la economía no deja de ser un estado de ánimo y el ánimo necesita música y si eso facilita que haya más conciertos, pues estupendos. O sea, eso es. A que suene bien esta propiedad intelectual. David, terminamos un poco contigo, luego no sé si vamos a contestar 2 o 3 preguntas que hay por ahí, aunque hay muchas, las dejamos para contestarlas después, pero algunas las pondremos ahora encima de la mesa. David, ¿qué te gustaría destacar para maximizar la financiación de todas aquellas empresas que apuestan por esa propiedad intelectual industrial? Y también quiero añadir servicio de análisis de diagnóstico gratuito para todos aquellos que tengáis por parte de Monillo, que ya llevamos diciéndolo, para saber un poco cómo rentabilizar ese incentivo. Gracias por ese diagnóstico que nos ofrecéis, David. Gracias a vosotros. Bueno, pues mira, yo quería destacar, me ha gustado un comentario que ha hecho Mónica, de que a veces hay mitos urbanos, ¿no? En referencia a la propiedad intelectual. Yo me encuentro mitos urbanos haciendo un símil cuando hablas con una empresa y te dice que yo ya tengo todo gestionado, lo tengo maximizado, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, déjate ayudar, lo primero porque no tiene un coste y lo segundo porque en el mejor de los casos ves que lo has hecho todo correctamente, ¿no? No sé si es un tema de que los españoles, si hablo en primera persona del plural, tenemos ese defecto o esa oportunidad de mejora, tenemos mitos urbanos de que parece que todo lo hacemos bien, aunque luego nos vendemos mal, como has dicho tú, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Yo me encuentro eso, entonces yo me encuentro con 2 tipos de empresas. Bueno, me encuentro 3 tipos de empresas, no porque esté aquí Fernando. La empresa que se deja ayudar, como es el caso de Fernando y Nuria, y dice, pues mira, nosotros hacemos muy bien estas cosas, ayúdame, y nosotros tratamos de ayudarles, ¿vale? A maximizar la financiación de la inversión. Desgraciadamente no son el mayor número, ¿vale? Existen. Luego me existe otro tipo de empresa que es muy interesante, que es aquel que nunca ha hecho nada, ¿no? Y dice, bueno, pues hombre, si me puedes ayudar, perfecto, ¿no? Y entonces lo organizas y lo haces desde el principio, todo bien, y les ayudas pues a bonificar, a deducir, a aplicar el patent box, a aplicar ayudas. Y luego está el perfil de empresa, y estoy hablando siempre de pymes, que ha hecho algo, no sabe muy bien qué ha hecho y que piensa que ha hecho todo, ¿no? Y entonces yo al final tienes que ser muy humilde para no decirle, oye, no, te estás confundiendo, ¿no? Entonces al final yo el mensaje es pues que nos dejemos ayudar, ¿vale? Porque todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y si conseguimos financiación en nuestros proyectos de I+D+I, pues podremos desde invertir más dinero en contratar más empleados y generar empleo, a invertir más en esos proyectos de I+D+I, y eso redunda en el bien de todos, ¿no? Entonces yo mi mensaje hoy será, oye, dejémonos ayudar por expertos. Yo en 100% de las empresas que me he encontrado desde mayo de 2020, el 100%, y he tenido reuniones con más de 500 empresas, ninguna había aplicado el Patent Box. No quiero decir que les aplicara a todas, a muchas no aplicaba, pero ninguna lo había aplicado. Y con muchas estamos trabajando. Luego, creo que una muestra de 500 empresas es una muestra ya representativa, ¿vale? Entonces, dejémoslo ayudar y quitemos esos mitos urbanos en la propiedad intelectual, apoyémonos en personas como Alejandro y la Comunidad de Madrid o la comunidad que estemos, apoyémonos en CEBIPYME o en la Oficina Española de Patentes y Marcas y apoyémonos en expertos para mejorar nuestra rentabilidad de proyectos. Ese es mi mensaje para hoy y muchísimas gracias a todos. Voy a lanzar alguna pregunta. Laide María J. Alonso nos dice, la terminología del registro de propiedad intelectual está pensada para obras literarias. Se habla de fecha de primera publicación y software. Eso no tiene sentido. O lugar o medio de publicación. ¿Se podría mejorar un poco? No sé si alguien... Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo. La ley de propiedad intelectual no está adaptada al mundo digital en absoluto. De hecho, tenemos problemas con las obras colectivas, que es muy típico que se haga software con una pluralidad de personas y luego inscribirlas como obras colectivas nos suele dar problemas porque no encajan algunos de los requisitos legales. Y bueno, pues tratamos en la medida de nuestras posibilidades y dentro del margen que nos da la norma, pues hacer la adaptación necesaria pues, para que se puedan, bueno, pues esas posibles antinomias que puedan surgir o asimetrías que puedan surgir entre una legislación pensada más bien, pues eso, pues para obras intelectuales, el software entró en la propiedad intelectual, derechos de autor, pues con calzador y porque al final, después de haber estudiado y meterla dentro de la patente o después de haberla estudiado, crear un derecho específico para el software, pues se decidió que fuese a los derechos de autor, pues porque no requería registro y porque ya había un tratado que era el de Berna, donde le daba una protección en 170 países, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo creo que aún siendo mejorable esa legislación, que tendrá que hacerla el legislador y tomarse en serio
este tema, ¿no? Esa percepción, pues en la medida que depende del registro, las posibles asimetrías tratamos de solventarlas y pues si hay algún problema en ese aspecto a efectos de su registro, pues procuramos darle la interpretación que mejor se acomode, ¿no? Vale, vamos a dar otras dos preguntas, aunque hay muchas más, pero luego las iremos contestando después por email. José Manuel Tourne dice, los derechos de propiedad intelectual duran toda la vida del autor más 70 años. También nos dice que echa de menos algún experto que pudiera haber aportado información sobre acciones en defensa de los derechos de propiedad intelectual. Pero no te preocupes, José Manuel, que nos lo anotamos para otro webinar. Los derechos de autor, de propiedad intelectual duran toda la vida del autor, más de 70 años. Exactamente, eso es. Los derechos de autor, así es. También nos pregunta, ¿el registro de obras de objeto de propiedad intelectual ayuda a aprobar la titularidad? ¿Son los servicios privados como Tutelo o Safe Creative igualmente eficaces? Bueno, yo creo que es un poco lo he comentado cuando hemos hablado de la diferencia del registro con otras evidencias digitales, otras empresas, ¿no? A ver, en realidad funcionan en planos distintos. El registro público de la propiedad intelectual como documento público que supone está protegido en el sentido que hay una presunción legal de que lo que dice el registro es válido, de tal forma que va a desplazar la carga de la prueba a quien la discuta, con lo cual digamos que tú no tienes que probar ninguna titularidad si la tienes ya registrada. Y además a eso se le añaden los valores añadidos de la calificación jurídica previa o del patent box que hemos hablado. Los servicios privados como Safe Creative o como bueno, muchos otros, ¿no? Entidades de gestión como Cedro, que tienen también sus propios registros basados en evidencias digitales, pueden servir efectivamente también para acreditar en un momento dado la existencia de una obra. Lo que pasa que es verdad que a la hora de acreditarlo va a depender mucho de la tecnología que hayan utilizado. No es lo mismo que utilicen certificados cualificados, sellos de tiempo con certificados cualificados o no, porque la eficacia jurídica es distinta. Y luego a la hora de acreditarlo ante un juez, pues qué percepción va a tener el juez de esa prueba y que habrá que aportar un informe pericial que asegure que eso que se subió tal día a tal hora, que muchas veces son hash criptográficos, o, pues equivale a lo que es la obra que se trata de defender, mientras que en el registro público pues basta solicitar un certificado al registrador con la copia de obra registrada, ¿vale? Pues muchas gracias, Alejandro. Llevamos un poco pasados de tiempo. Hemos reconocido, hemos visto algunas cuestiones prácticas para gestionar nuestros derechos de propiedad intelectual, pero sobre todo hemos identificado actores. Ahí tenéis a Mónica, a Alejandro, a David, a Fernando, a Sergio, para que os puedan echar una mano en un momento determinado. Así que ya quiero acabar despidiéndome de todos y con un mensaje que queráis ya decir, así de último momento, vuestro minuto de gloria en esta mañana. Así que empezamos, si queréis, por Soria. Fernando, desde Pues, Soria. Sí, bueno, el mensaje sería animar, ¿no? Animar a todas las empresas a que desarrollen sus proyectos con la protección intelectual que es obligatoria bajo mi punto de vista. Por eso, porque a nadie se le ocurriría, uno de los ejemplos que pongo, es que una empresa farmacéutica que soluciona un problema de salud no resuelto lance un producto al mercado sin tener una protección sobre el producto, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, ya sea software, ya sea metodologías de aparatos o dispositivos, etcétera. Entonces es básico y es básico para crear riqueza en el país, ¿no? Y crear puestos de trabajo. Así que tanto a los empresarios como a los inversores, pues que hace falta una mentalidad y ponerse también en contacto con profesionales, en este caso Monioc, por ejemplo, los registros de la propiedad o la Oficina de Patentes y Marcas para las dudas que tengan que se las puedan solucionar. Pues a por ello. Sergio, desde Navarra. Pues como voy detrás de Fernando, no hago más que suscribir sus palabras. Es importante, hay que trabajar la estrategia de propiedad industrial desde el principio como un área más del negocio. Evidentemente, estaría muy bien que a los ingenierías en las universidades y en todos sitios se hable de estas cosas, los ingenieros, que se sepa ¿no? en las carreras, en los grados, que existe la propiedad industrial. Eso sería muy bueno para que lo tuviésemos en la educación desde el principio. Y evidentemente que como no sabemos de todo, como se ha dicho aquí, contar con expertos, contar con las administraciones
nos echan una mano y están ahí para ayudarnos en esto y ponerlo como un punto importante en el medio y en el largo plazo, que es lo que, y sobre todo también de cara a salir al exterior, que a veces solo piensas en vender aquí dentro, pero en el momento que pones un pie fuera, Estados Unidos, China, Rusia, el resto de Europa, hay que pegarse y hay que estar bien protegidos para que nadie te pueda copiar lo que hemos hecho. Tenemos que nacer con esa Muchas mentalidad. gracias, evidentemente. A vosotros, con esa mentalidad global. Mónica. Pues yo, como es el Día de las Pymes y el Día Mundial de la Propiedad Industrial Intelectual, pues deciros que sois unos valientes. Me quito el sombrero por todas las empresas. Yo cada día me sorprendo con ellos y vivo con ellos, porque esto es mi pasión. Y deciros que no estáis solos. Aquí estamos todos y os ayudaremos. Muchas veces somos facilitadores y nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pero conocemos y estamos en relación con muchas instituciones públicas. Os podemos echar una mano y poneros en contacto con aquello que vosotros necesitéis en un momento dado. Que lo dicho, que somos muy buenos, somos muy creativos, muy innovadores, no somos tan buenos en transformar esa, como decía Sergio, esa innovación y pequeñita en comercialización, pero aquí estamos y que no os sintáis solos y que aquí tenemos muchos profesionales que os podemos ayudar y eso, animaros a todos, que estamos en el buen camino, creo que queda mucho por hacer. El Gobierno ya lo dijo el pasado 20 de abril, un acuerdo ministerial por poner y visibilizar los derechos de propiedad industrial e intelectual. Y yo creo que este es nuestro año. Hay ayudas, hay dinero. Vamos a canalizar los fondos que vienen ahora a Europa, el Next Generation EU, pues con una estrategia sólida en propiedad industrial. Es la única manera de rentabilizar todo el dinero que nos va a llegar de Europa. Tenemos que estar preparados y tener un plan para canalizar ese dinero y transformarlo en rentabilidad. Así que aquí estamos y no os sentáis nunca solos. Eso no me lo perdonaría. Y cuando se levante la pandemia, allí iremos donde nos llaméis a mover el tacón, que a mí me encanta. No concibo una administración pública sentada en un sillón. Y que contéis con todos los profesionales que están detrás. Somos 850 personas llenas de ilusión y más cerca de lo que pensáis. Muchas gracias. Gracias por esas confortables palabras de ánimo y de impulso y de ayuda. Alejandro. Bueno, pues nada, yo simplemente poner a disposición los recursos del registro. Si alguna empresa que pues no conocía o nos tenía en nebulosa, pues que sepan que ahí estamos a su disposición para cualquier asesoramiento que necesiten a efectos de su registro de cualquier tipo de obra intelectual, pues ahí vamos a estar a su disposición para poder asesorarles y sobre todo eso, pues que cuiden la protección de intangibles, que los recojan en sus contratos de forma clara y de forma meridiana, porque muchas veces se les olvida y a toro pasado es muy complicado rehacer una reconstrucción de una cadena de derechos, ¿no? Y por mi parte nada más, agradeceros la invitación y espero que haya sido de utilidad mi aportación. Pues ha sido mucho para conocer un poco más de ese registro. También desde Madrid Network estamos a vuestra disposición, somos entidades intermedias, como decía Mónica, usadnos, utilizadnos, aprovechaos de nosotros, que estamos ahí poniéndole ganas, ilusión, porque de vosotros dependemos todos. Al final el tejido productivo es el que saca adelante este país y nuestra obligación es ayudar como podamos y romper trabas. Así que David, como el principal hacedor de esta jornada, y Remy, que también la tenemos detrás, pues te dejo que cierres ya la jornada de esta mañana. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos los participantes. Bueno, yo el mensaje que quería dejar era que, bueno, pues si eres una empresa, eres una pyme y estás invirtiendo en propiedad intelectual o propiedad industrial, déjate asesorar, ¿no? Y aunque creas que estás rentabilizando todos los proyectos, pues a lo mejor invertir una hora de tu tiempo en hacer un análisis de cómo lo estás realizando y si hay margen de mejora, pues mira, en el peor o mejor de los casos te das cuenta que lo haces todo perfecto, estupendo y has invertido una hora. Creo que es inversión y no es perder tiempo. Y en otro escenario, pues puedes tener un margen de mejora y puedes invertir más en tus proyectos de inversión, con lo cual hay incentivos muy, muy potentes, muy poco utilizados y os animo a usarlos e a investigarlos. Y muchísimas gracias a todos.
Pues seguimos celebrando este Día de la Propiedad Intelectual. Mañana hablaremos nosotros sobre transformación digital, el jueves también sobre e-learning. Bueno, seguimos todos trabajando para aportar conocimiento y para aportar ayuda. Así que feliz día a todos y feliz comienzo de semana. Y una semana, aunque lluviosa, que sea muy productiva. Muchas gracias. 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 Gracias.